Bueno, muy buenos días. Buenos días Buenos a todos. días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos Hola días. Ingrid, buenos días. Bueno, a nosotros nos correspondieron dos capítulos, el individuo y la organización y los principios de la actuación cooperativa, en los cuales el autor Chester Barnard va a hacer una presentación de cómo considerar al individuo y cómo considerarlo dentro de la organización como un elemento cooperante. Y él parte haciendo como esa diferenciación y esa salvedad de que los estudios hasta ese momento y hablar del individuo es partir de muchos supuestos en cuanto al estudio de la organización y que hay muchas formas de verla. Entonces él lo que primero va a hacer es como aclararnos ese panorama y hay una parte de los capítulos donde dice que es importante aclararlo porque de ahí en adelante pues debemos entenderlo en la manera que él lo está viendo para poder eh, concebir el individuo. Él dice que la normatividad se puede ver en una primera instancia como la normatividad ha establecido algo fuera al individuo, pero luego cuando va a hablar de las relaciones de él dentro de la sociedad o dentro de los sistemas cooperantes como las empresas, vamos a ver que esa normatividad no es tan externa. Dice que el individuo se puede ver como una persona aislada o como en contraposición a la organización como un todo. Entonces, que hay autores que hasta ese momento lo han visto y lo han estudiado solamente como una persona aislada, eh, a diferencia de la organización que lo ve como un todo. Y dice que la situación del individuo, por lo tanto, se debe comprender como tres aspectos importantes. Primero, que el ser es individual, es una cosa aislada, pero que sin embargo no se puede separar de su relación con el universo físico. Lo segundo es que los seres vivientes son una síntesis tanto de lo físico como lo biológico. Y luego va a hacer la introducción a la parte social y a la parte, a esa parte cuando dice el tercer aspecto es que el individuo es operante solo en conjunción con otros. Es decir, que constituye respuestas de intención y de significación. Es decir, que el individuo solamente adquiere una validez cuando opera en la relación con los otros. Por lo tanto, dice que que el individuo es un ser único, independiente, pero con innumerables interacciones, que eso es lo que lo va a volver un ser social. ¿Quieres hablar? Al referirse como un ser social, el individuo en sus interacciones, él lo señala pues como en unas diferentes, que el individuo tiene conductas, unas conductas que lo llevan a unos factores psicológicos, estado del individuo en relación con su ámbito, eh, que tiene limitaciones y tiene la oportunidad de elegir o donde se le dan varias posibilidades, pues, y entonces ahí va a tener la capacidad de elección. Y pues ahí tendría, toda esta elección tiene un propósito como tal. Se puede mirar el individuo como solo o en sus relaciones, depende pues del punto de vista, pero en lo que Wagner lo que destaca muchísimo es que el individuo como si pues solo no puede existir, que necesita de los demás, que necesita de las relaciones y de interactuar en un medio. De la persona, ahora vamos a ver la persona como un participante en un sistema cooperativo, que fue un tema también, uno de los del segundo capítulo. Donde la conducta del individuo decide entrar al sistema del cooperativismo por cooperación, por propósitos, deseos, motivos, habla mucho del tema de los motivos y de las alternativas externas. El motivo lo define como un origen complejo. El logro de los objetivos, que es el motivo, lleva a efectos diferentes, pueden ser diferentes consecuencias que arroja pues estos motivos. Y hay que analizar en este sentido las consecuencias no pretendidas. Estas consecuencias él las define y las coloca en un ejemplo.
Él ahí en el tema de las consecuencias no pretendidas va a hablar mucho de lo que es la eficacia y la eficiencia. Y pues uno hoy en día está muy acostumbrado a ver el tema de la eficacia y la eficiencia en términos de la calidad, en términos de la productividad, pero él de alguna manera, pues pienso yo que lo va a llamar en torno a lo que es la eficacia y la eficiencia en el individuo, que fue una de las cosas que discutíamos. Entonces hablaba que la eficacia pues era alcanzar el fin y la eficiencia era cómo hacía para alcanzar ese fin. Era que si lo traemos hoy en día al término de la calidad, pues también lo vemos de la misma manera. Y habla pues que puede ser eficiente y no eficaz o eficaz y no eficiente, es decir, hace ahí las combinaciones y va a presentar diversos ejemplos al respecto. Y dice que pues todos esos motivos van a perseguir unos fines y esos fines pueden tener, como decía Ingrid, unas consecuencias no pretendidas. Pero independientemente de eso, los fines son de dos tipos y ahí va, digamos, como a darle la estocada a la presentación de el individuo como tal y dice que esos dos tipos o son físicos o son sociales, es decir, el hombre persigue fines físicos o fines sociales, que esos fines físicos van a ser los ambientales, todo lo que lo rodea, y los sociales van a ser los contratos, las relaciones, las comunicaciones, en fin. Y dice que de todos modos, sea como sea, cualquier fin físico va a implicar consecuencias sociales. Entonces él amarra mucho la definición del individuo a su definición como ente social y como ente que hace parte de eso, que aunque se pueden definir situaciones físicas, aspectos biológicos, de todos modos esos aspectos físicos, biológicos y demás van a estar en relación con su interacción con los demás. Y ya ahí digamos que da paso al segundo capítulo, que realmente es el capítulo 5, pero es el segundo capítulo de este estudio, que son los principios de la actuación cooperativa. Y ahí, pues dice, en un sistema de cooperación, como es la organización en sí, todos los elementos, lo físico, lo biológico y lo social, están presentes. Es decir, que cualquiera que sea el caso, siempre esos tres aspectos de la cooperación van a estar presentes, lo físico, lo biológico y lo social. Toda actividad cooperativa es una síntesis de factores que influyen en la situación total. Y va a poner unos ejemplos de cómo, y muy gráficamente explica cómo esos factores físicos, biológicos y sociales van a estar presentes. Entonces habla, por ejemplo, del lenguaje, cómo en el lenguaje necesitamos unos medios físicos, el aparato fonatorio, el medio ambiente, pero también unos elementos sociales y, bueno, yo me atrevería a decir que antropológicos, en el sentido de que el lenguaje tiene que ser entendido, si vamos a usar grafismos para la escritura, pues tenemos que ser grafismos aceptados por un grupo para que se pueda entender. Entonces, asimismo va a dar otro ejemplo que es, por ejemplo, el de la India, en el cual los organismos vivientes, los seres allá, saben cazar, saben alimentarse, necesitan la carne para alimentarse, pero que por esos factores sociales, pues ellos no comen carne y eso hace que, por ejemplo, los factores sociales influyan en los comportamientos físicos y biológicos de la gente. Entonces, va a hablar allí de una interacción en esos dos elementos. Entonces, como manera de resumen. Otro tema. Ok. Otro punto que toca ahí también en la lectura es que cuando uno decide hacer una cooperación, uno espera ganar, es decir, si yo me uno y coloco un peso, cuando el resultado lo que se busca es que ese peso tenga más ganancias, es decir, que yo pueda, un ejemplo, tener 2 pesos adicionales, es decir, que el sistema de cooperación para que sea eficiente tiene que crear un exceso de satisfacciones, puntualmente lo dice la lectura, y pues que es básicamente como el éxito de la cooperación. Entonces, a manera de resumen, lo que Chester Barnard nos va a presentar en estos dos capítulos es el punto de vista desde el cual debemos concebir al individuo dentro de la organización como un ser que
si bien es físico y biológico, no se puede separar de sus elementos sociales, y que al entrar en esos sistemas de cooperación, en esos sistemas de relacionamiento que van a perseguir fines comunes, como en los casos de las organizaciones, pues hay que tener en cuenta todos esos elementos, lo físico, lo biológico, lo social, y obviamente la obtención de satisfactores, la obtención de mecanismos de eficiencia y eficacia en términos de esa organización. Esa es básicamente como la presentación de lo que el autor nos llama sobre el individuo y sobre los sistemas de cooperación. Muy bien, gracias Ingrid y Diego. ¿Alguien quiere participar, iniciar la discusión? Yo también. Bueno, ¿quién? ¿Cayo? Sí. Adelante, Cayo. Sí. En primer lugar, perdone por mi español, no es el mejor, entonces... una cosa que percibí es que en la sesión anterior discutimos lo que constituye una organización. Entonces consideramos que son individuos reunidos en torno de un objetivo, compartiendo visión, y muy importante que está subyacente en toda la discusión es la cultura. La formación de una cultura y el papel del líder, del ejecutivo, en la creación y manutención de una cultura que es muy importante para la constitución de una organización. En esta sesión, lo que se percibe que es a un esfuerzo para delimitación de lo que es el individuo, por donde comienza, donde se define, donde comienza y donde termina el individuo. Una cosa muy importante es que Chester Bernard resalta su capacidad de seguir reglas, seguir orientaciones, seguir especie de leyes, reglas. Y claro, de elaborar reglas, de compor reglas. La misma forma que un individuo, una fase o una fracción física de algo que es mayor, en el caso del ambiente, por su consecuencia también la organización, su capacidad de ser parte, de constituinte de este algo mayor, es también su capacidad de seguir reglas. Entonces, es muy importante que el desenvolvimiento o desarrollo de individuo y de organización anden paralelamente, para que el individuo consiga, en conjunto con otros, seguir las mismas reglas. El individuo es parte de algo mayor, entonces es parte de algo que es la organización, y los que liga un individuo a los otros que están a su alrededor es la capacidad de seguir las mismas reglas. Entonces, creo ser muy importante. Ok, gracias, Cayo. ¿Tú qué entenderías por cultura? Cultura, seguir los mismos comportamientos, la misma orientación, compartir objetivos, compartir las estrategias para que, cómo son ejecutadas las estrategias para atingir los mismos objetivos. Que creo ser lo mismo para que están listados como los principios para cooperación, que están en la página 20 en versión en inglés. No, disculpa, más adelante. Al final de los principios de los sistemas cooperativos, la página 60, que lo numera Chester Barnard, 6 características, 6 presupuestos o 6 características de los sistemas cooperativos, que compartir los mismos objetivos. Entonces, creo que hay algo subyacente en esta discusión de Chester Barnard, que es la necesidad de compartir una cultura, una serie de comportamientos, de respuestas esperadas frente a situaciones comunes para que los individuos cooperen, o sea, que piensen de forma semejante.
Muchas gracias, Cayo. Ahorita, bueno, tiene la palabra Jorge Ríos. Bien, como llegué tarde, no sé si ya abordaron este punto. Me disculpo, por cierto. Yo quería destacar cómo es notorio en el capítulo de el individuo y la organización, cómo es notorio, según yo, ya en un estado embrionario, el concepto de racionalidad limitada, que tanta fama y otras cosas le ha dado a Simon, ¿sí? Todos reconocemos a Simon como el que propone este concepto y lo estudia. Pues aquí se nota sobre todo en la página 33 de la versión en español, en el segundo párrafo, que empieza a hablar de estos límites para la toma de decisiones. Cuando empieza a decir el párrafo, la facultad de elección, sin embargo, es limitada, etc. Y dice más adelante, al final de ese párrafo, todo el párrafo habla de lo mismo, por supuesto, pero dice al final del párrafo, descubrir una razón por la que no debería hacerse una cosa es un método común de decidir qué debería hacerse. Los procedimientos de decisión, como hemos de ver, son muy técnicos para reducir la elección. Esto está en la versión inglesa, en el comienzo de la página 20, es ese párrafo que cité, y luego para seguir con la versión inglesa, en la página 15, en el último párrafo, habla de nuevo bueno, no ha dejado el tema, pero aquí es donde queda más directamente aludido, cuando habla de las limitaciones estrechas, dice el texto en español, las estrechas limitaciones dentro de las que hay una posibilidad de elección son las que vienen impuestas conjuntamente por factores físicos, biológicos y sociales. De ninguna manera quiero insinuar que Simon haya simple y llanamente copiado a Barnard, ¿no? Sino simplemente que es muy posible que él se haya inspirado en estas primeras propuestas de Barnard respecto a las limitaciones, vamos a llamarle naturales, de la toma de decisiones de los individuos dentro y fuera de las organizaciones, y que Barnard lo retoma y lo desarrolla mucho. Por primera vez lo hace, como todos ustedes saben, en su obra de El comportamiento administrativo, y luego lo toma de nuevo en la obra que escribió con March, que se llama Organizaciones, y es, como todos sabemos, un concepto. Es lo que quería yo hacer notar por lo pronto. Muchas gracias, Jorge. Si me permite, profesor, un pequeño complemento en la página 15 de la versión en inglés. Sí. Tenemos en el párrafo anterior a este, el Ejecutivo crea las condiciones para la cooperación al limitar la capacidad de escolha de los miembros de la organización. Y al hacer esto, como un maestro que va conduciendo una orquesta, va a crear una cultura que está enfatizada justamente en el punto que el señor citó, a persistencia de escolhas repetidas. Estoy traduciendo en tiempo real, aquí estoy con la versión en inglés, la última parte del segundo párrafo de página 15 en inglés. Sí. La persistencia de escolhas repetidas en una dirección cualquier puede últimamente generar una mudanza física, biológica y social, de factores sociales, físicos y biológicos de la vida humana. Creo que esto es como estamos comprendiendo la creación de una cultura para que se establezca por completo una organización que reúne individuos en torno de un mismo objetivo. Okay. Muy bien, gracias por la aclaración, Cayo. Tiene la palabra Claudio y ahorita le doy la palabra a Oscar.
Claudia, por favor. Gracias. Siguiendo con los vínculos que hay detrás de esta lectura de Barnard, se puede ver, creí que en esto, cuando Jorge tomó la palabra, lo iba a decir, que era, se puede ver claramente la influencia que hay aquí ya en Barnard de la lectura de Mary Parker. Se puede ver precisamente en el texto de Mary Parker, donde habla sobre el individuo en el grupo. Es claramente, creo que esta es una de las influencias que tiene Barnard, retomando muchas de las ideas de Mary Parker sobre el comportamiento del individuo dentro de un grupo. Creo que esta idea de la voluntad, y lo deja ver también Barnard claramente cuando él dice que la libertad y la voluntad del individuo dentro del grupo no es una libertad absoluta, no es una voluntad absoluta, que hay otros factores que están determinando también esta voluntad. Y él en una nota, bueno, en la misma lectura dice, pero esto lo vamos a dejar, no vamos a adentrarnos en la voluntad de una forma filosófica o científica, refiriéndose tanto al aspecto moral y al aspecto de voluntad psicológica, refiriéndose a uno y a otro, tal vez como, esta es una interpretación mía, desde el aspecto filosófico y desde el aspecto científico. Pero creo que claramente aquí está la influencia de Mary Parker, donde dice, el individuo no solamente es evidente que el individuo tiene voluntad propia, pero esa voluntad no la ejerce sino en función y en relación dentro del grupo en el que se está desenvolviendo. Y precisamente dentro del estudio de las organizaciones es importante ver cómo el hombre, el individuo, no solamente tiene las determinaciones que aquí Chester Barnard le llama sociales, físicas, culturales, sino las propias limitaciones que el propio grupo le está marcando al individuo. Entonces, solamente quería marcar cómo está la influencia, cómo se puede ver que en este momento que se está desarrollando esta propuesta teórica de la organización, de cómo se estructuran las organizaciones y cuál es la función del individuo dentro del grupo, pues están claramente marcadas el hilo que hay entre el pensamiento de Mary Parker, Chester Barnard y Simon. Eso sería. Muchas gracias, Clau. ¿Tiene la palabra Oscar, por favor? Bien, con los buenos días para todos. Antes de iniciar, quiero cubrir una deuda que tengo con el doctor Jorge Ríos de la sesión anterior respecto de una pregunta que formulé sobre por qué razón Chester Barnard se había referido, había empleado el término ciencia, lo estoy buscando aquí. Permítame un segundito. Había hablado de ciencias de la organización. En la página 14 de la traducción, quinto renglón del segundo párrafo, y en el prefacio en inglés, en la página 14, números romanos, hace referencia y dice, es evidente que muchos carecen de interés por la ciencia de la organización, porque se olvidan de las artes de organizar, no percibiendo los elementos significativos, etc. Esa era la aclaración que necesitaba hacer de la sesión pasada, doctor Ríos, ¿recuerda? Sí, aunque no estaba yo seguro de entender bien tu pregunta. Bueno, la pregunta que yo formulé la semana pasada, ¿Sí? Es porque él hablaba de ciencia de la organización, de ciencia como tal. ¿Cierto? Esa era la pregunta. Sí, porque él había estado todo el tiempo supuestamente refiriéndose a teoría, no había hablado de ciencia, sin embargo, no es un problema de traducción, sino que en el inglés está escrito de esa manera. Sí. Le da el tratamiento de ciencia. Pero era solamente eso, era recordar que la pregunta la había formulado a partir de lo que aparece en esta parte del texto. Sí. Bien. Sí, bueno, respecto de... A ver, permíteme, Oscar, ¿quiere hacer una aclaración, Jorge? Sí, está bien. Si me permites,
ahora que me queda mucho más clara la pregunta, y yo por cierto quería aclarar eso el día de hoy, qué bueno que me das la oportunidad. Yo creo que Barnard menciona el término, y lo hace varias veces, aparte de esta que tú señalaste, que ya no sé si es la misma que yo doy como ejemplo en mi texto, pero es lo de menos, lo hace varias veces. Yo creo que usa el término ciencia de la organización porque está muy claro que en esta obra, como ya lo destacó desde su introducción al seminario el doctor Luis Cruz, hay un claro esfuerzo teórico por parte de Barnard. Está clarísimo, en todos lados está siendo muy evidente que hay un esfuerzo teórico. Y yo agregaría un esfuerzo teórico, aunque él es muy cuidadoso, muy cauteloso y por lo tanto yo diría es riguroso, tiene el suficiente rigor para en varias ocasiones, como una que acaban de citar recientemente, decir, yo no pretendo o no voy a hacer un análisis científico o filosófico. Yo creo que él lo dice porque se exige a sí mismo mucho. Y no quiere decir, aquí están en todas estas cuestiones que yo propongo, aquí está ya una ciencia de la organización. Pero sí, definitivamente está teorizando. Y yo agregaría lo siguiente, en un sentido, y según muchos autores, entre ellos Nicole, que tiene todo un texto, entre otros, uno de los más importantes referidos a las cuestiones de la ciencia, de la creación de la ciencia, identifican los términos teoría y ciencia. Nicole sostiene, y yo creo que con mucha razón, que ciencia es teoría. Y nosotros hoy en día hablamos de, ¿qué componen las ciencias? Pues las teorías. Y cuando decimos la teoría de la física, nos estamos refiriendo a la ciencia física. Y cuando decimos las teorías de la sociología o de la economía, pues nos estamos refiriendo a la ciencia económica y a la ciencia sociológica, etcétera, etcétera. Entonces, nada más destaco yo que él quiere, yo creo que aunque no lo explicita así, Barnard, a lo largo de toda su obra, está haciendo muchas propuestas que él consideraría, aunque no lo diga así, como hipótesis. Es decir, aquí están muchas cosas que yo digo, les haría falta ser sometidas a una investigación más profunda, más científica quizás sería el término, para que pudieran comprobarse en alguna medida. Por supuesto, no de manera cuantitativa, ¿no? Entonces yo destacaría que esa es una virtud de su trabajo. Yo creo que Barnard, al igual que muchos otros autores, al ser tan cauteloso y sobre todo ser tan intuitivo y tener una mente muy lúcida y yo diría con un gran sentido científico, aunque él no esté usando a menudo la palabra científica o ciencia, él nos da propuestas muy valiosas que pueden servir y están sirviendo, creo yo, para la conformación de conocimientos más sólidos que puedan entonces tener el carácter de científicos, ¿no? En cambio, hay muchas personas que hacen proponen muchos postulados o muchas aseveraciones, creen que porque le metieron matemáticas a fuerzas ya es científico y le dicen ya todo científico y no tienen la cautela de este señor que está diciendo, en otras palabras, hay que ser precavidos, yo lo estoy diciendo para que todavía esto sea analizado por otros. Ya me extendí mucho en eso, quisiera rápidamente aprovechar y decir otra cuestión respecto a lo señalado por la maestra Claudia Padrón. Ella se refirió a la influencia de Mary Parker Follett, creo que tiene toda la razón del mundo en lo que señaló.
Y en abono de esa misma idea, yo quisiera decirles que notemos que en 1937, o sea, un año antes apenas de la aparición de esta obra de Barnard, ya habían publicado Gulick y Urwig el libro, la antología Papers on the Science of Administration, el cual incluye un trabajo de Mary Parker Follett, que es citado por Barnard en la página 122 de la versión en inglés, con una nota que empieza en la página 121. O sea, eso está confirmando de alguna manera lo que señaló Claudia Padrón y confirma una vez más la seriedad de Barnard, quien, recuerdan ustedes, se señaló también desde la primera ocasión, que empieza diciendo que su obra, que él le debe mucho a Simon, le debe mucho a Barnard, y se va a notar cada vez que lo cita y de muchas maneras, ¿no? Y aquí está claro que él está reconociendo la influencia y qué tan al tanto está de lo último que ha salido, ¿eh? Porque él también ya leyó y ya citó, lo cita más adelante, mucho más adelante, a los estudios de Elton Mayo. De hecho, cita la primera versión de lo que mucho más adelante se va a convertir en la obra Management and the Worker. Él cita una primera versión muy sintética de Management and the Worker, que después se convirtió en una obra de 600 páginas. Bueno, perdón por alargarme demasiado. Sí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para abonar un poco Luis, a esta discusión que perdón. señala Jorge de que todo lo plantea en términos de hipótesis, pues yo lo veo. Sí, ahorita te doy la palabra, Oscar. Nada más quiero hacer esta aclaración. Todas estas hipótesis, yo encuentro muchas, ya las iré mencionando, que después desarrolló Simon y las planteé, y sí, efectivamente, son hipótesis de Barnard, pero con gran sentido. Simon las retomó para profundizar en muchas de estas ideas, y ahorita que tenga mi participación, me voy a referir a ello. Nada más, no alcanzo a ver bien a nuestros amigos de la Universidad Cooperativa de Colombia en Cali. No alcanzo a ver. Cuando quieran levantar la mano me avisan, porque los veo un poco lejos. Entonces, si alguien quiere participar, para apuntarlo. ¿No? Bueno, entonces tiene la palabra Oscar, luego yo, luego Jorge otra vez y Cayo. Adelante, Oscar. Bien, entonces la intervención para lo de la lectura es la siguiente. A ver, sí, me llama mucho la atención la manera como uno puede ir viendo el vínculo que hay entre lo que escribe Barnard y lo que han dicho o posteriormente dijeron otros autores. Voy a hacer 3 o 4 planteamientos básicos y luego voy a plantear una pregunta, que más bien sería como una hipótesis, pero en forma de pregunta, pero bueno, miraremos. Pero de manera introductoria quiero señalar 2 cosas. Mire, una, me parece que es un autor de talla intelectual, y hay 2 cosas que lo evidencian de entrada, además de lo que ya dijo el doctor Jorge Ríos de la rigurosidad y la autoexigencia. Uno, y es que él plantea de entrada que hacer una definición o responder qué es la persona es un asunto que debe ser consultado a la filosofía. Parece que eso es muy claro, ¿cierto? Es decir, esto habla de la grandeza del autor. Y segundo, que cuando hace esas definiciones entre individuo y persona, a pesar de que no hay una distinción muy clara en la estructura del escrito, se pueden ver varias cosas. Por ejemplo, lo del individuo lo afilia más a lo físico-biológico, ¿sí? Y el concepto de persona tiene, digamos, un abordaje mucho más sociocultural. Por lo que yo diría que la definición del individuo está más como construida sobre una filogénesis, es decir, desde una herencia biológica, y el concepto de persona es más del orden cultural, de la ontogénesis, de lo ontogenético. Me parece que esas 2 cosas ya hablan del autor. Ahora, noto las siguientes cosas, sobre todo a partir de la página 27. Cuando él habla de las actuaciones de los directores, está hablando de decisiones, ¿verdad? Está hablando de decisiones. Dice que estos obran sobre supuestos de la conducta humana. Si nosotros nos fijamos en la obra de MacGregor, ¿sí?, que aparece posteriormente,
hay unos supuestos sobre lo que él llama las teorías X y Y, ¿sí? Es decir, las personas toman decisiones y operan desde supuestos que no necesariamente tienen de manera consciente, habría que agregar eso. Un elemento. Dos, dice que esa misma facultad de decisión es limitada. Esto ya se ha ilustrado bastante en relación con Simon. Yo quisiera agregar esto ahora que lo planteaba también como a manera de pregunta el doctor Jorge Ríos. Mire, yo he encontrado en una obra de un autor de Harvard, creo que todavía está vivo, se llama Hilary Putnam. Yo puedo compartir la bibliografía. Se llama El fin de la dicotomía hecho-valor. Hay una parte del libro donde hace un planteamiento de lo que llama la teoría estándar de la elección, que es una discusión de los filósofos ingleses de finales del siglo XVIII. Y es una discusión que surge más desde la ciencia jurídica y luego pasa a la economía. En esa discusión, un elemento que salía a flote era si la moral y las decisiones en economía se podían vincular. En esa época se consideraba que no, porque eran dos cosas distintas. De hecho, lo que escribe Hilary Putnam siglo y medio después es diciendo cómo se rompe esa, o mejor, desaparece esa ruptura que había, esa dicotomía, ¿sí? Y es cuando ellos, así lo plantea Hilary Putnam, plantean qué consiste esa decisión estándar, teoría de la estándar de la elección o de la decisión, muestran cómo esa parte subjetiva y la limitación están presentes en toda decisión. Entonces yo creo que valdría la pena que miráramos si de pronto hay un interés, por lo menos compartir la bibliografía de esta fuente en la que también se inspiró Simon. Yo sospecho que un autor como Barnard, por lo que hemos venido diciendo, tenía conocimiento de aquello, ¿sí? Bueno, otro aspecto es que también dice que al establecer normas, a ver, las normas se establecen como una manera de pautar el comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso Simon le llamó comportamiento racional, que tenía como contraparte el comportamiento real, es decir, una cosa era la manera como la organización define que se deba comportar una persona y otra como realmente ocurra, ¿cierto? Y trabajó en buena parte sobre esa, digamos, sobre esa diferencia. Pero en el planteamiento de Barnard, esas normas a la hora de ser seguidas encuentran muchas limitaciones en todo aquello que pertenece a la esfera de la persona que está por fuera de la organización. Es decir, cómo lo afecta el mundo exterior de la organización. Entonces, digamos que eso podría relacionarse con lo que llama el comportamiento real. Y otro aspecto que también me vincula con otro autor es cuando habla acerca de la organización, que corresponde a un sistema de cooperación que va de lo individual a lo social. Eso está en la página 28. Si vemos, el planteamiento de Mayo básicamente gira en torno a lo mismo. Y agregaría otra cosa. Él, de hecho, está introduciendo un concepto de la teoría de sistemas. Es decir, para poder hablar de la cooperación, tiene que introducirse y la manera como define a la persona y cómo define los vínculos, no solamente dentro, ¿sí?, de la organización, que lo llama una relación funcional, sino también lo exterior a ese sistema operante de actividades que la organización lo llama relación individual, ¿cierto? Él introduce ideas de la teoría de sistemas que van a aparecer en la administración en el periodo neoclásico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Con todo esto yo me hago, bueno, aclaremos, ya desde 1918 había aparecido en la biología, ¿cierto? Y de hecho en la sociología estructuralista, funcionalista, ya había también, ¿cierto? Ya había tocado esos terrenos. La pregunta que yo me hago con esto es entonces, si acaso Chester Barnard, y también coloco por ahí un poco para tener en cuenta el caso de Mary Parker Follett, si Chester Barnard tendió puentes entre lo que llamamos el periodo clásico ingenieril de la administración y el neoclásico, sobre todo que es la incorporación de todo ese espíritu humanista y de ese enfoque sistémico que pues va a enriquecer y va a caracterizar este periodo. Muy bien, gracias, Oscar. Bueno, voy a hacer mi participación inicial.
Bueno, aquí se ve con esta primera lectura de estos dos capítulos de Barnard, se ve ya estas inquietudes que están propiamente en la esfera de la organización. No es no está abordando la cuestión propiamente de la administración, sino que ya son aspectos ya más generales en torno a la organización. Incluso en prácticamente todo el libro siempre hay ejemplos que están relacionados más con el comportamiento organizacional, con temas de la organización y no tanto de la administración. Quisiera, también me parece muy relevante esto que señalaba Claudia de esta conexión con Mary Parker Follett, que pues sí se ve a lo largo de estos dos capítulos. Está muy clara la influencia no sé si la influencia o la coincidencia de ambos autores. Particularmente ahorita en una segunda voy a señalarles algunas ideas particulares en donde está claramente relacionado Mary Parker Follett con Chester Barnard. Y también esto que señalaba, ¿no? Se ve prácticamente en estos dos capítulos, se ve claramente la influencia que tiene Barnard en Simon. Y quisiera referirme a algunos aspectos de esta relación. Esto que señalaba ya Jorge de la racionalidad limitada, que pues prácticamente en el primer capítulo, en el de el individuo y la organización, pues está permeado prácticamente en todo el capítulo de esta racionalidad limitada. Y que, bueno, tiene que ver con la elección. Es una conexión obvia entre la racionalidad limitada y la elección, y que está presente en todo momento en Simon, y que lo desarrolló Simon. También, bueno, posteriormente vamos a ver otros conceptos como el de la autoridad, que también está relacionado, y esta idea de la decisión que también está relacionado con la racionalidad limitada. Entonces, hay muchos elementos ahí planteados en Chester Barnard que posteriormente los desarrolló, me parece, magistralmente Simon. Por otro lado, esta idea de la elección, tomé dos aspectos de esta idea de la elección en Chester Barnard. Uno es la racionalidad limitada y la decisión, y la otra, esta idea de la organización que moldea actitudes de los individuos, esto que señalaba Cayo, que creo que ya desapareció, se desconectó. No. Que es una relación con esto que señalaba Cayo, que él denominó como cultura. La organización efectivamente moldea comportamientos, y en ese sentido tiene un papel fundamental la autoridad. La autoridad, que después lo va a desarrollar en otro capítulo, pero la autoridad, así planteándolo en términos generales, la autoridad permite orientar ciertas directrices de comportamiento colectivo, pero que ya están planteadas inicialmente en la propia organización. Es esto que señalaba Cayo de compartir objetivos. Se refiere a la idea de la organización de esperar cierto tipo de conductas, que ya está de alguna manera en todo este bagaje normativo, en toda la organización. Cuando uno está dentro de la organización, cuando uno se incorpora a la organización, ya está uno condicionado por esos objetivos generales, ya está uno orientado por esos objetivos generales de la organización, y que están planteados en este sistema normativo. Entonces es una relación, me parece importante, ¿no? que está planteándose, que lo está planteando Chester Barnard. Por otro lado, bueno, y todo esto de los sistemas cooperativos, que también lo menciono inicialmente en Barnard,
pues se refieren a la naturaleza humana. El hombre no puede estar aislado, tiene que estar en relación con los demás, que ya lo vamos a ver, aunque de una manera un poco, digamos, no tan desarrollado en Adam Smith la siguiente semana, pero esto se está planteando ya en Barnard, esta idea de la naturaleza humana. El hombre es un ser social por naturaleza y necesita de los demás para cumplir con sus necesidades. Bueno, esos serían inicialmente mis comentarios. Tengo algunos otros para en otra participación. Y tiene la palabra Jorge. No, creo que ya no la había pedido de nuevo. Mejor la reservo. Como he hablado mucho, me la reservo para más. No, creo que había el de rojo en Cali. Bueno, tiene la palabra Cayo y en Cali, no sé, ¿alguien levantó la mano? Sí, ya lo había levantado ahorita previamente. les doy la palabra. Luis Álvaro Pío. Álvaro Pío. Ok, entonces primero le doy la palabra a Cayo y luego se la doy a Álvaro. Sí, es una pena que Oscar debe que ausentarse por un minuto porque yo quería apenas complementar una cosa que había hablado sobre la preocupación de ciencia, filosofía, la teoría. Es que creo que fue muy asertivo cuando referencióse el profesor Jorge a la cautela que Barnard tenía cuando escribió que no se trataba de una preocupación científica, pero que estaba en tratar de retratar lo individuo acerca de sus limitaciones físicas y sociológicas, está produciendo los fundamentos para la elaboración de una teoría. Entonces creo que es una cuestión mucho más de precaución para minimizar las críticas externas, porque tenemos asociadas a ciencia las cuestiones de las ciencias duras, que llamamos aquí en Brasil las ciencias exactas. La administración no es una ciencia dura como esta, pero es una ciencia. Entonces creo que es una cuestión mucho más de precaución, de cautela, de Chester Barnard al explicar esto en el comienzo del texto. Después, al hacer una delimitación de individuo, tanto por sus características físicas, después sociales, estás a preparar un terreno para construir una teoría. Muchas gracias, Cayo. Sí, pues sí se nota este cuidado en desarrollar todos estos temas, y lo más importante, como lo señalaba Jorge, pues todo lo planteó en términos de hipótesis, lo que ahí se ve lo cauteloso que es, ¿no? Como bien lo señalaba Jorge. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta desde mi campo de actuación, y es: ¿en qué momento se relaciona el uso de los recursos naturales con la toma de decisiones en la organización o en la administración? ¿En qué momento? Es abierta la lectura, no es de la lectura de Barnard. No, o sea, desde Chester Barnard, desde Simon, en las teorías de organización y teorías de administración, ¿en qué momento el uso de los recursos naturales o del tema ambiental forma parte de estas teorías? Lo que pasa es que yo no lo he encontrado a través de las diferentes lecturas que hemos desarrollado, y pues me parece que es una deficiencia no solo de la administración, sino de la contaduría, de la economía, y no encuentro unas bases sólidas para ver qué relación hay de los temas ambientales modernos desde que fundamentaron en las épocas antiguas. Ok, gracias. Y luego yo. ¿Tiene la palabra Jorge? Yo a ese respecto esbozaría algunas conjeturas.
Bueno, la primera no es conjetura, más bien es una cuestión que creo firmemente. Yo creo que depende de los intereses del autor, del investigador, en este caso específico de Barnard, o de Simon, o de Mary Parker Follett, el que tomen tal o cual tema. Es decir, ellos no toman el tema del medio ambiente físico como una preocupación, porque están en otras preocupaciones, ¿sí? Es probable, aquí sí es conjetura, es probable que eso tenga que ver con el hecho... Bueno, antes un paréntesis. Sin embargo, Barnard, aunque no se refiere específicamente a la problemática que quizás es a la que se refiere el profesor, del impacto en el ambiente, sí hemos notado todos, yo creo, que él cuando hace este estudio, este análisis del individuo, la organización, habla de algo que nos recuerda mucho este concepto que hoy hablamos de que el hombre es un ser biopsicosocial, porque él enfatiza mucho que el hombre es también muy entre comillas, un objeto físico. En otras palabras, está hablando de un ser natural, ¿sí? Pero que está inmerso en un mundo social y con implicaciones psicológicas. Sin embargo, no se mete al asunto del respeto no por el medio ambiente, ¿sí? Y ahora sí va mi conjetura. Decía, yo creo que tiene que ver con el hecho de que también las preocupaciones en general de la humanidad acerca del medio ambiente, creo yo que tiene que ver mucho con la conciencia que se cobró acerca del gran impacto que tiene el medio ambiente con el nacimiento en la biología de esta ciencia que es la ecología. Y esa, yo no soy experto en eso, no sé cuántos años tendrá, pero no debe de ser más antigua, supongo, que debe de ser cuando más tarde, debe ser de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Es decir, el hombre estaba distraído con otras cosas, no había cobrado plena conciencia de la repercusión tan terrible que tenía dañar un bosque o un mar o un lago, hasta que viene una serie de pensadores que yo creo que eran los que más les tocaba, los biólogos que estudian la vida, pues empiezan a dar cuenta de que ese dañar el lago tiene que ver con dañar toda la vida entera del planeta y con los perjuicios terribles que puede traer para el hombre, ¿no? Ok, muchas gracias, Jorge. Adelante. Quizás el disparador de ese pensamiento fue la energía nuclear. Sí. Que en su intervención directa con el medio ambiente dijeron, bueno, ¿la vamos a usar o no la vamos a usar o cómo vamos a tratar el asunto? Nada más como... ¿Puede ser? Sí, así es. Adelante, Clau. Sí, respondiendo también para la inquietud de Álvaro, que creo que ya se desconectaron en Cali, pero creo que tiene que ver con las posturas del pensamiento clásico de la administración, igual que las posturas de otras disciplinas respecto al mundo, respecto a la naturaleza, tienen que ver en general con la ideología, con la visión que se tiene del mundo. Hasta ahora, como lo dice el profesor de Icaza, pues hasta después precisamente de las cuestiones de la tecnología, podemos empezar ya con esta preocupación del daño ecológico, pero antes pues veíamos al mundo como la naturaleza como algo ilimitado, que estaba ahí, que eran recursos que teníamos para ser explotados, y creo que era un tema que no le importaba o que no le daban mayor importancia o trascendencia para su pensamiento, pues todavía en la época de Mary Parker, de Chester Barnard, y tal vez Simon sí le tocó ya parte de esta preocupación, pero no estaba como eje o en el centro de sus investigaciones. Todavía no era un tema relevante para plantearse, hasta hace poco.
es reciente. Claro. Eso sería todo. Bueno, hay un autor, híjole, no sé, hay un autor canadiense que sí aborda con estas cuestiones de la ecología, es un canadiense. ¿Te acuerdas, Jorge? ¿De cuándo más o menos? Es de esta época. Es ahora te digo. También el que habla de Tres Ríos y de cómo las organizaciones pueden ser respetuosas. ¿No te refieres a Bergman? No, es un canadiense. Es que él es canadiense también. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo para decirles quién aborda específicamente esta relación de la teoría de la organización con cuestiones ecológicas. Para regresar un poco a la Discusión de Barnard, quisiera plantear algunas... ¿Ya te acuerdas? Sí. Quisiera plantear algunas cuestiones de estos sistemas cooperativos que menciona Barnard y que me parecen fundamentales para entender una buena parte de todo lo que él planteó desde la teoría de la organización. Señala algo muy cierto, muy lúcido. Me parece que Barnard tiene esta virtud de plantear las diferentes temáticas de una manera muy clara, y dice que cuando el hombre se interrelaciona y se inserta dentro de esta sociedad, y Barnard lo establece a través de la organización, cambia su situación de individuo a ser social. Es cuando uno ya no es un individuo. Me parece que el tema del individuo en Chester Barnard está vinculado a esta como ser biológico o ser individual. El individuo se convierte en ser social y persona cuando se inserta en esta organización, en el caso de Barnard, bueno, también lo señala como en la sociedad, pero a través de la organización. Y ya no se le reconoce al individuo como individuo, sino ya es un obrero, un ciudadano, etcétera, ¿no? Incluso como un ejecutivo. Ya se le vincula, ya está relacionado, cuando se le denomina, tiene esta denominación, ya es parte de esta sociedad con otro perfil de individuo, ¿no? Y ya es un ser social. También quisiera señalar que el individuo efectivamente en este sistema de cooperación, que es que está vinculado directamente como un ser social, el individuo tiene una intención. Eso también lo señala Chester Barnard en alguna parte. El individuo cuando se convierte en personas que tienen una intencionalidad. Y también por cierto, esto de la intencionalidad también es un tema que desarrolló en menor medida, pero también lo desarrolló Herbert Simon. El individuo recibe estímulos del exterior y esto le permite, más bien los estímulos son de la propia organización, y esto le permite moldear cierta conducta dentro de la organización por estos estímulos. Su participación dentro de la organización se modifica por esta serie de estímulos que están objetivamente o subjetivamente condicionados en la propia organización. Entonces, eso es lo que quería decir. Bueno, y esto también se relaciona con lo que señalaba Oscar. Oscar señalaba de estas teorías, las teorías X y Y, pues también están de alguna manera, están muy relacionadas con Chester Barnard. Me parece que están planteadas con Chester Barnard y que posteriormente también las desarrolló MacGregor, ¿no? El individuo con ciertas características físicas de necesidades, y el individuo que necesita ciertos estímulos para participar dentro de estos espacios de acción como son las organizaciones, ¿no? Entonces, los sistemas cooperativos están condicionados por esta necesidad del individuo a interrelacionarse con los demás.
¿Alguien más quiere participar? ¿No es Chanlat? Es este que también participa en el libro de Aktuf, en la última Sí, versión. ese. Sí, No me acuerdo su nombre. Sí, es ese. Apenas una única Adelante, Cayo. consideración, una pregunta, que es, hablamos mucho sobre la limitación de la racionalidad del individuo, pero tenemos que estar de acuerdo aquí que es como Chester Barnard menciona, es una de las funciones de lo ejecutivo de limitar la racionalidad de los individuos componentes de la organización. Entonces, esto es claro. Ok. De direccionar entonces podemos decir que se crea una cultura al limitar la racionalidad de los individuos componentes de la organización. Estamos creando una cultura de aquella organización a pensar dentro de aquel escopo limitado. Sí, sí está, no sé si lo menciona aquí, pero posteriormente, bueno, en Simon esta racionalidad limitada no se restringe exclusivamente a los ejecutivos o a los directores. En todo momento, Simon señala que todo individuo está tomando decisiones dentro de la organización. Entonces, pues se extiende a todo tipo de individuos, ¿no? El individuo está tomando decisiones siempre, ¿no? Entonces... Sí, que Barnard argumenta que es una función de lo ejecutivo de limitar la cantidad de posibles escolhas que cada individuo componente de la organización tiene. Entonces, al hacer eso, estás creando una cultura para que todos los individuos en aquellas circunstancias, claro, que son importantes para la organización, tienden a escoger las mismas opciones. Y creo que eso es importante al ligarmos el facto de la argumentación de Barnard, que la limitación de escolha es crucial para que haya cooperación. Cuando hay una limitación de las escuelas posibles, estamos cooperando porque estamos escogiendo, estamos eligiendo los mismos caminos. Así es. Sí, por eso señalaba hace un momento que cuando uno se incorpora dentro de una organización, pues asume ciertas tendencias de nuestros objetivos, ya se comparten, ¿no? Nos van moldeando las organizaciones y nosotros estamos conscientes de ello, o inconscientes, no sé, pero ya estamos condicionados por esa organización, ¿no? Sí, por eso fiz la referencia con la creación de una cultura. Claro, claro. Adelante, Jorge. Creo que tiene razón Cayo, pero hay que advertir que la idea detrás de esto que señala Cayo es un concepto más amplio, el que ya empieza a esbozar aquí Barnard y que retoma Simon al hablar de la racionalidad limitada. En los dos, y todavía más claro en Simon, se refiere a que por naturaleza el ser humano tiene una capacidad limitada a la hora que va a tomar una decisión de tener toda la información pertinente, porque serían prácticamente infinitos el número de variables que intervienen en cualquier decisión, porque el mundo está conectado, todo está conectado, ¿no? Y entonces, entonces lo que están enfatizando los dos es que por naturaleza el hombre no puede tener toda la información al tomar decisiones y entonces su racionalidad es limitada. Y sobre todo, Simon destaca, y lo dicen, y esto es los miembros de la organización y los miembros que no son de la organización también, o sea, todo el ser económico, el hombre, el ser económico. Incluso con esto está planteando Simon una rectificación a la teoría, hasta entonces vamos a llamarle tradicional, o la teoría clásica de la economía, que según Simon implícitamente parte del supuesto de que el hombre es muy racional y toma decisiones racionales, y dice él como si tuviera
el análisis de todas las opciones diferentes de lo que puede pasar si él hace esto, pero así o de esta manera, sino que dice, no puede considerar todo, y eso es un error, según Simon, de implícito en la teoría clásica económica, que dice que el hombre es racional, porque escoge muy racionalmente, selecciona muy racionalmente, en otras palabras, toma decisiones muy racionalmente. Y esas decisiones implican, por ejemplo, es la del comprador, el vendedor, el hombre que produce, o los hombres que producen, y agregar otra cosa más. E incluye, por ejemplo, y Simon, y tanto Barnard como Simon se hablan de esto, del ser humano que también decide si ingresa o no a una organización. O sea, no nada más son las decisiones ya dentro de la organización, sino incluso desde antes. Ingreso o no, cuando tiene la oportunidad, claro está. Trabajo en esta organización o en esta otra, ¿no? Claro. Como ejemplo. Claro. Y también, bueno, esto lo vamos a revisar un poco, qué es la teoría de la racionalidad instrumental de Mancur Olson. Lo vamos a ver en este seminario, y está precisamente criticando eso, esta racionalidad instrumental que se hizo muy famosa más o menos por esos años. Posteriormente se desarrolló más, pero está planteada desde la teoría económica, pero está criticando, me parece, Chester Barnard inicialmente y luego Simon, está criticando esa perspectiva. La racionalidad instrumental plantea que pues tenemos todos los mecanismos de información y todos podemos tomar las mejores decisiones en ese momento, pero pues Simon y Barnard dicen pues no es cierto, somos seres que no tenemos toda esa información, no la podemos tener, entonces pues las decisiones pueden no ser las que esperamos porque no tenemos esa posibilidad de tener toda la información, ¿no? Y dice Simon, entonces tomamos decisiones satisfactorias, no totalmente racionales, sino satisfactorias. Es con la información de que dispongo, esta es mi mejor decisión. Claro. Y yo también. El maestro Esteban Di Casa. Creo que ahí hay una perspectiva desde otro punto de vista que es interesante examinar en este punto de las decisiones. Y es la que propone que la decisión en sí es una hipótesis de solución que viene a llenar el vacío de información que no hemos podido considerar. La actitud científica del ejecutivo sería considerar sus decisiones como hipótesis, no como úcases, no como órdenes terminales, sino decir, bueno, si hacemos esto, puede que nos salga esto, ¿verdad? En esas consideraciones creo que no solamente es restringir las limitaciones de la decisión, sino es delimitar el vacío de información que la decisión debe satisfacer. Esa postura complementa la otra parte, porque si no pareciera que las decisiones son simplemente lo que se ha llamado ahora en la política la mejor solución posible, ¿no? O lo posible dentro de lo, ¿cómo dicen? Dentro de lo perfecto. Pareciera como que la administración nada más es oportunista y escoge la situación mejor dentro de las circunstancias que están, ¿no? No, es en realidad todo el comportamiento, ¿verdad? De decir, bueno, yo propongo que si hacemos esto, a lo mejor logramos nuestro objetivo. La racionalidad limitada está en esa conciencia, ¿verdad? De que estamos limitados todos, ¿no? Y que es como decir, todo es circunstancial, sí, estamos restringidos a las circunstancias. Por eso es muy difícil revisar las decisiones, porque la decisión se revisa a toro pasado
entonces ya no hay las variables que funcionaron, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues, así cualquiera la puede hacer, ¿no? Entonces, sí, la decisión es un acto sumamente racional, pero si identifican ese vacío, ¿verdad? Ahí es donde está la decisión. Ese es muy bien. Básicamente. Sí, muy bien, maestro. ¿No? Bueno, pareciera ser sumamente racional, ¿no? Pareciera, porque finalmente pues se ha podido ver también que los factores emotivos están presentes en todas las decisiones que se llegan a tomar, ¿no? Entonces, sí está presente aquí. Y bueno, creo que esto lo veríamos solamente desde la participación de los ejecutivos, pero creo que también Barnard está hablando del individuo en general, de todos los que pertenecen a la organización, y entonces creo que, bueno, más bien está claro en la página 34 y 35 de la versión en español del texto de Barnard, ahí donde empieza a hablar ya sobre el problema de la voluntad libre, donde dice que, bueno, el tema de la voluntad libre es aquí lo que les había comentado hace un momento, se encuentra pues normalmente expuesta en problemas y estudios filosóficos y científicos. Pero él en su propuesta lo que dice, y creo que es también muy claro y que habría que tomar en cuenta, no solamente la voluntad o la toma de decisiones de los ejecutivos, sino también está hablando de todos los miembros de la organización y de cómo los miembros de la organización, la toma de voluntades, la capacidad de elección puede ser modificada. Y él lo dice ahí muy claramente en esta página 34, que hay acondicionamientos que tornan o que cambian la voluntad de los individuos, ¿no? Y entonces él empieza a hablar ya de los incentivos que se dan dentro de la organización. Entonces creo que no solamente se queda en las funciones del Ejecutivo, sino también cómo es posible modificar, llevar a un término, orientar las elecciones de los individuos de diferentes formas, ¿no? Y creo que aquí ya estaría esta idea de la psicología que Mary Parker tiene muy claramente, de cómo la psicología puede ayudar a tornar las voluntades de los individuos dentro de las organizaciones. Y creo que esto después ya va a ser tomado ya en una condición, bueno, pues ya después lo veremos en los propios estudios de Elton Mayo, de cómo también las condiciones físicas, las condiciones de los incentivos a los trabajadores, pues pueden llevar a la organización a que los individuos actúen de una u otra forma. Entonces creo que también está presente no solamente las actitudes o la toma de decisiones de los ejecutivos, sino de cómo se pueden moldear la voluntad individual de las personas que integran una organización. Así es. Sí, muchas gracias. Bueno, y esto que señalaba el maestro Esteban Ricasa, pues efectivamente las decisiones pues permiten en cierta manera hacer cierto lo incierto, pero no debemos esperar en las decisiones que eso va a suceder, ¿no? Lo que está tratando de atenuar la decisión es lo incierto, ¿sí? Lo que posiblemente ocurrirá si yo tomo esta decisión, ¿no? Pero no es una condición plenamente segura de que eso sucederá. Y efectivamente, cuando vemos hacia atrás pues, la historia de las decisiones, pues vemos que a lo mejor nos podríamos haber equivocado, ¿no? Pero pues en ese momento no tuvimos los elementos para tomar esa decisión que pudiéramos esperar lo mejor posible, ¿no? Lo mejor dentro de ese ámbito más seguro dentro de la organización, ¿no? Adelante. Creo que aquí hay buenas decisiones que producen malos resultados y malas decisiones que producen buenos resultados. La decisión de Cristóbal Colón fue una pésima decisión, porque
estaba 50-50% de probabilidades de encontrar tierra. Entonces fue una mala decisión, pero con un gran resultado. Y así hay, eso ocurre por los fenómenos de incertidumbre, ¿no? Claro, todo es incierto, ¿no? Claro. Entonces no es seguro que lo que nosotros estamos pensando que va a suceder, pues va a suceder, ¿no? Regresando un poco a esta que está relacionada a esta discusión de la cooperación y que está relacionada con lo que señalaba Claudia, pues me llama la atención que Chester Barnard plantea que estos sistemas de cooperación, y en lo que yo estaría de acuerdo, estos sistemas cooperativos son impersonales. ¿Por qué son impersonales? Y eso lo podemos encontrar en la página 36 del texto en español y en la 16 del texto en inglés. Él señala que estas fases, bueno, se los voy a leer en el texto en español porque a lo mejor lo estoy interpretando mal, pero esto que señala como las funciones de cooperación pues son elementos impersonales del individuo. Dice: en este libro, las personas como participantes en sistemas específicamente cooperativos se las considera en sus aspectos meramente funcionales, que también me parece que es una crítica implícita a esta idea de considerar únicamente al individuo como una función dentro de la organización. No sé, me parece una buena observación de Chester Barnard que se le considere de esa manera, como una sola función y no como una persona, ¿no? Como fases de cooperación, o sea, como un elemento, la función de la persona como un elemento del sistema de cooperación. Y dice más adelante, sus esfuerzos son despersonalizados o a la inversa socializados, por cuanto que tales esfuerzos son cooperativos. Entonces, me parece que lo que está señalando Barnard es que estos sistemas de cooperación son impersonales, no pertenecen al individuo porque el individuo finalmente, aunque está resolviendo y haciendo, cumpliendo algunos de sus objetivos personales por algún interés personal, finalmente estos sistemas de cooperación pues se trasladan a la organización, son propios de la organización, los objetivos no son de él, son de la organización, pero que bueno, a partir de ellos cumple ciertas expectativas el individuo para cumplir con sus objetivos personales. Entonces, eso me parece una buena observación de Chester Barnard, y señala, me parece que lo que podemos derivar de esta, ahorita te doy la palabra, Cayo, de esta aseveración es que debemos considerar al individuo como esta función y como persona, ¿no? Que está implícito un poco en esta disyuntiva. Y me permito retomar esta idea que se señaló en la presentación por parte de Diego y de Ingrid, y que señalaba que ellos habían identificado que la eficacia ya no sale un poco en términos de la productividad, de las empresas. Ellos lo identificaban así, que la eficacia se pensaba que era únicamente parte de la productividad, pero en Chester Barnard pues no necesariamente está relacionado con ello, ¿no? Sino que está relacionado con otros factores, con otros objetivos dentro de la organización, no necesariamente productivos, ¿no? Ok, tiene la palabra, Cayo. Sí, muchas gracias, Luis. Apenas volviendo a una cosa que había hablado, vuelvo a página 13 de la versión en inglés. El final del último párrafo, tenemos que una consideración que el individuo solo es un individuo cuando está completo. Eso es completo cuando es capaz de cooperar.
En la página 16, como mencionaste, colega Luis, hay una caracterización de socialización como la capacidad de desarrollar acciones conjuntas con otros individuos. Entonces, en una organización es una despersonalización. Entonces, estamos pensando en una despersonalización porque estamos agiendo conjuntamente, desarrollando una organización. La página siguiente, la página 17, el párrafo que comienza con numeral 3 en la versión en inglés. Tenemos escolha, escolha de la elección. Entonces, escolha en portugués, la elección será feita con base en propósito y alternativa. En letras italizadas temos a organização resulta da modificação da ação de cada indivíduo a partir do controle e da influência sobre estas categorias, propósito e alternativas externas. Então, temos, retomando aquela consideração de criação de uma cultura por parte do Executivo de cercear os indivíduos de sua capacidade de uma escolha mais ampla, para que se crie uma cultura e o indivíduo seja capaz de cooperar para o sucesso da organização. Então, o executivo tem a função de cercear as capacidades de eleição de todos os indivíduos constantes para que estes possam, então, agir desenvolvendo a organização frente a um objetivo comum. Perdón, si quiere repetirlo porque estaba apagado el micrófono. En la página 23 del segundo párrafo de la versión en inglés, ahí hace sus salvedades, Barnard, ¿verdad? Y nos dice, algunas de las respuestas a las preguntas de este capítulo se desarrollan con un propósito de simplicidad, bajo la asunción, bajo el supuesto de que solo los factores biológicos físicos están presentes, reservándonos para más tarde considerar los factores sociales. Esto requiere un tratamiento humano de seres humanos casi como autómatas que hemos manipulado. Nosotros asignamos los propósitos y asegurándonos los sentimientos de la satisfacción. Yo quiero compartir en esto un concepto más dinámico y más realista quizás de la cultura. No recuerdo quién expresó esto, pero vio la cultura como un instrumento o como el conjunto de instrumentos de la percepción. En este sentido, la cultura es lo que nos hace diferentes por ejemplo, a dos países o dos naciones, inclusive a dos equipos de fútbol, que hacen lo mismo, quizás lo hacen en el mismo lugar, pero lo hacen diferente y no sabemos por qué. Esa es una de las maravillas del fútbol. En el caso de los países, pues se entiende muy bien la cultura cuando una población percibe su realidad en un mundo y en un espacio, en una ecología específica, y eso le va enseñando cómo apreciar el clima, si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, qué es lo que tienen que hacer, qué tanto frío va a hacer, qué tanto se tienen que proteger, etc. Son una serie de instrumentos que va aprendiendo el grupo para
vivir mejor en esa ecología. Entonces, la cultura no es limitante, son instrumentos de aprendizaje. La cultura es la forma de liberarnos, precisamente considerando las limitaciones que existen, cómo expresamos nuestra libertad al reproducir mediante el aprendizaje, reproducimos esa cultura y la vamos desarrollando. De ahí viene el criterio de que no hay cultura mala, ni se pueden comparar una cultura con otra. Se pueden compaginar, se pueden dialogar, se puede haber, muchas formas de aprender de otra cultura. Pero el aprendizaje de la cultura tiene que ser por el mismo grupo que está viviendo esa circunstancia en cuanto a territorio, en cuanto a condiciones físicas, biológicas, inclusive históricas, etcétera. Porque cada uno tenemos una forma de apreciar esa realidad. Bajo estas condiciones, la cultura se convierte no en una camisa de fuerzas en donde la empresa dice, bueno, tenemos que hacer esto. Nosotros lo vemos muy claramente cuando una empresa, por ejemplo, que se originó en los Estados Unidos, busca establecer una planta en México, pues lo que vemos es que tiene que cambiar todo su marco de referencia, porque hasta las alturas de las personas cambian y afectan la productividad. Si las máquinas están diseñadas para una persona que mide 1,80 en lugar de una persona que mide 1,50, pues ya la productividad sufrió. Entonces, eso que es muy obvio en términos de las cuestiones, digamos, tangibles, en los aspectos culturales también. Si viene una empresa que trae sus manuales diseñados, como decíamos, en Estados Unidos y quiere implantar esos mismos manuales en México, pues va a desperdiciar todas las capacidades que tenemos los mexicanos y nos va a forzar a las limitaciones que tienen los anglosajones. Entonces, la cultura es el medio de liberarnos, ¿verdad? Y de defendernos precisamente de esos agentes, ¿verdad? Yo la vería más como algo muy positivo y no es tan clara y tan tajante, es algo que se va desarrollando, ¿verdad? La empresa cuando nace, y por ahí decían algún pensamiento que una empresa se hace a los 100 años, ¿verdad? Porque ya implicó por lo menos alrededor de 9 cambios generacionales, ¿verdad? En donde se fueron decantando aquellas cuestiones que son válidas para esa empresa y cuáles no. Y realmente son pocas. Ahora, que viva los 100 años no quiere decir que va a vivir el 101, porque ya en la sesión pasada nos comentaba el doctor Ríos los ejemplos de las líneas aéreas, ¿no?, que acabamos de tener nosotros con Mexicana de Aviación, una de las primeras líneas mundiales, ¿verdad?, y que está en condiciones. Nunca pensamos que, sobre todo las aerolíneas bandera, que fueran a perecer, ¿no? Pero el que tenga 100 años no garantiza el 101, pero sí podemos reconocer al pasar el dintel de la puerta que ahí hay una forma de ver las cosas distinta. Y eso es la cultura organizacional, ¿no? Como yo la podría apreciar y convertir en un factor de gran creatividad. Es la que nos abre esa creatividad. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿De Luis? Sí. Bueno, yo quiero hacer mención de un tema muy importante que veo en Barnard y que es un asunto que es muy discutido y discutible a lo largo de muchos años, que es considerado también complicado y al mismo tiempo común, y por eso se ha dejado de lado, y es el tema de la personalidad, porque Barnard, aunque no es muy evidente en sus contribuciones a este respecto,
creo que la parte de individuo que lo considera como ser biológico y ser social al mismo tiempo, y que son estos elementos los que de alguna manera determinan su conducta, ya sea racional o emotiva, como lo han mencionado, y que en función de eso toma sus decisiones, y que también desde otros puntos de vista se han realizado también aportaciones como es el aspecto epigenético y el filogenético. Creo que abona un poco a este cuestionamiento de que si la conducta del individuo está predeterminada y cuáles son esos elementos que, pues, de alguna manera son los que tienen mayor impacto sobre un individuo para que actúe de una manera o de otra. Entonces creo que lo que se me hace más importante es justamente su contribución a tratar de incluir ciertos elementos, pero desde el punto de vista organizacional, no tan general, que creo que desde el punto de vista organizacional hay muy pocos autores que lo abordan con la seriedad que él lo considera. Y bueno, se me hace muy importante también por el concepto de sistemas que él incluye, y pues son características que la misma teoría de sistemas tiene, ¿no? Como el de autorreproducción, el de equilibrio, el de las influencias internas y externas, y cómo estos van dando un resultado en función de todos estos elementos. Entonces creo que eso se me hace muy importante, y bueno, es todo lo que quería decir. Tú lo que planteas es que la conducta no está predeterminada. Creo que falta todavía. Él abona, pero creo que falta todavía mucho para resolver este cuestionamiento. Entonces, ¿tú crees que la organización no moldea un poco la conducta? Sí, hasta cierto punto, pero creo que hay muchos más elementos, y todavía esta parte genética o ambiental, que por cierto sigue la controversia, no sé cuánto se pueda resolver o si se pueda resolver, de qué es más importante o si ambas o hasta qué punto. Creo que todavía nos falta mucho, ¿no? O sea, ¿habría factores de la organización, y qué factores serían los que tú considerarías que estarían faltando? Pues ahorita creo que no tendría una respuesta, porque finalmente es el contacto con otros individuos. Pero esos individuos pues son también los que van dando estructura a la misma organización. Y como usted lo mencionó, la organización ya tiene ciertos lineamientos que finalmente hacen que tú te conduzcas de una manera o de otra. Pero la parte que tú traes, ya sea genética o de influencia, ya sea de tu familia, o sea, de lo externo, también la limitan o la acrecentan, ¿no? Claro. Entonces, pues... Sí, por eso ahorita pensando en lo que señalaba el maestro Esteban Di Casa, que también así como la organización nos predispone a actuar de determinada manera, también la organización se modifica, ¿no? Por ciertos patrones culturales, ¿no? Y es un buen ejemplo, ¿no? En México, pues es otro tipo de cultura, ¿no? Que a lo mejor muchas empresas que vienen aquí, yo creo que tienen que modificar ciertos patrones establecidos, ¿no? Para poder funcionar, ¿no? Bueno, aunque este impacto que pueda tener lo externo sobre ti, pues yo creo que también va a estar determinado por el aspecto genético, por las características, digámoslo así, biológicas que poseemos cada uno de nosotros. Entonces el impacto que pueda tener lo externo, aunque sea el mismo elemento, pues no va a ser en la misma intensidad en un individuo sobre otro. Entonces creo que por ahí también puede estar el asunto. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Creo que sí lo considera Chester Barnard, esto que estaba así, lo dice en la página 40, está en el tercer párrafo de la versión en español, dice: de conformidad con lo anterior, página 40. Podemos decir que los motivos humanos que intervienen en la cooperación están casi invariablemente compuestos de motivos fisiológicos y sociales, en el sentido de que al menos están condicionados social y fisiológicamente. Puede ser predominantemente fisiológico o predominantemente sociales, pero de ordinario no puede considerar
con seguridad considerarse como predominante ninguna influencia. Ahí está, deja abierta la posibilidad, ¿no?, de que pues son tantos los factores que influyen en la voluntad y en la conducta humana que no se pueden encajonar, pero previamente sí está dicho, sí se pueden condicionarse de alguna forma. Y creo que así es como han trabajado las organizaciones hasta ahora, sabiendo esto que la voluntad humana no se puede verdaderamente limitarse, ¿no?, exteriormente, porque finalmente, como hemos visto, filosóficamente la voluntad humana tratada pues no es un despliegue absoluto de posibilidades. La voluntad humana se ejerce dentro de ciertos límites y parámetros, no es un despliegue absoluto de libertad, ¿no? Estamos dentro de un mundo social y también un mundo biológico que no podemos trascender. Entonces, creo que sí lo toma Chester Barnard, no la ve como un despliegue absoluto ni como algo que se pueda modificar absolutamente dentro de la organización. Creo que sí tiene ese equilibrio en el tratamiento que le da a las funciones del individuo dentro de las organizaciones. Sí, bueno, por eso comentaba que abona viene este cuestionamiento que sigue abierto. Así la conducta está predeterminada y que cuando la predetermina. Sí, incluso en buena parte de lo que se ha escrito de la organización, parece que ya no hay mucho, efectivamente, como tú señalas, José Luis, no hay mucho escrito a este respecto, ¿no? Que también no necesariamente la organización puede imponer conductas o ciertos principios, ¿no? Tampoco es así como que muy fácil a eso, ¿no? Incluso hay un texto de Omar Aktuf y Chanlat, me parece, que señalan que parece que la cultura organizacional entienden como esta imposición de la organización, de la forma en que deben comportarse los individuos hacia ciertos objetivos que impone la propia organización, ¿no? Y lo critican. Dice que finalmente el individuo es un ser libre que puede puede comportarse de diferentes maneras, ¿no? Y que no necesariamente la cultura organizacional debe entenderse en ese sentido, ¿no? Como una imposición de ciertos comportamientos, ¿no? Bueno. Creo que aquí ya regresamos otra vez con Mary Parker, porque quizás la que realmente viene a condicionarnos es la relación. La relación que tenemos en un momento dado con una persona o con otra no es tanto la organización la que nos condiciona, sino las relaciones, los vínculos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Y bueno, desde la filosofía también eso es lo que condiciona la voluntad o la libertad humana, siempre es el vínculo con el otro. Entonces creo que es muy puntual y creo que en este sentido lo trata con cuidado y con el debido esmero que él también delimita hasta dónde puede llegar su estudio. Tanto Mary Parker Follett como Chester Barnard, los dos, creo que retoman lo que se puede tomar desde el pensamiento administrativo de lo que es la voluntad humana, ¿no? Dentro del individuo en relación o en vínculo con los otros dentro de una organización. Creo que es muy puntual y cuidadoso también el punto hasta donde ellos llegan en su estudio, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieran decir? ¿No? ¿No? Jorge, por favor. Ya que estamos hablando una vez más del cuidado que muestra Barnard a lo largo de su estudio, vemos que un poco más abajo de esto que acaba de ser citado, dice que habla de, estoy en la página 40, en la versión en español. De la versión en español y 21 de la versión en inglés. En el último párrafo de 40, que habla que por una parte están las filosofías que explican la conducta humana
como una representación de fuerzas universales, que considera al individuo como un ser de meras respuestas, que niega la libertad de elección y voluntad, que parten de su posición básica de la organización al socialismo, están decididas a... Bueno, aquí hay una traducción medio rara con eso que están decididas a basarse. Pero bueno, digamos que se basan en hechos ampliamente observados y que rigen la conducta y los procedimientos humanos en las situaciones especiales. Pareciera, me parece que, aunque no es tan preciso, pero que se está refiriendo a la filosofía marxista, en el sentido de, me parece, esa es una duda mía, en el sentido de que, según el marxismo, la sociedad es una fuerza en la que lleva al individuo, ¿sí? Es decir, en el que no precisamente que le niegue, como dice aquí, la libertad de elección o de voluntad, pero sí enfatiza el marxismo que por ejemplo, los cambios de un modo de producción a otros no se dan solamente por los individuos, sino más bien como una fuerza social, ¿no? Bueno, eso es lo que está enfatizando. Y se refiere a esas filosofías, dice aquí, y luego habla, Barra sigue hablando de que, hacia el final del párrafo, en el penúltimo gran párrafo, dice, por otra parte, aquellas otras filosofías que convienen la existencia de la libertad de elección y de voluntad, que hacen del individuo un ente independiente, que reducen el ambiente físico y social a una condición accesoria y secundaria, están también conformes con otros hechos de la conducta y el pensamiento. Y aquí esto de que reducen el ambiente físico y social a una condición accesoria y secundaria, en contraposición a lo que diría el marxismo. No, el ambiente social es una condición muy determinante, ¿sí? Por eso, a ver, para tratar de ser un poquito más claro, yo lo relaciono a la primera parte de esas filosofías con el marxismo, porque es cuando, por ejemplo, diría Marx que las revoluciones sociales, por ejemplo, no se llevan a cabo nada más porque un individuo es un líder y lleva a cabo una revolución, sino que es producto de las fuerzas sociales, el desarrollo de las fuerzas productivas, de todo un empuje de la sociedad, ¿no? Bueno, y aquí, y ahorita está hablando Barnard de las otras filosofías que dicen que lo social no es tan importante, que lo que determina las cosas son la voluntad individual. Y estábamos hablando del cuidado de Barnard, ¿sí? Y se nota cuando él enseguida dice que es que no sé si lo está bien traducido en español o no, pero en el inglés, bueno, tomo la idea, no las palabras literales, que dice que una teoría... ¿En qué página? En la página 21. 21 de la versión en inglés. Okay. 21 de la versión en inglés es ya como la segunda mitad. Vas a hablar de la segunda mitad de la página, dice. Por el presente, al menos, el desarrollo de una teoría conveniente y útil de los sistemas cooperativos de una organización y de organización y una efectiva comprensión de los procesos ejecutivos requieren la aceptación de ambas posiciones, o sea, de estas dos filosofías de que habla él, al describir aspectos de los fenómenos sociales. O sea, él no dice, pues tiene razón esta o la otra, sino dice, espérame, para comprender tenemos que ver a esas dos filosofías. Me parece que ahí está una vez más mostrado su intento de objetividad, una actitud objetiva de Barra. No es, dice, o tales filosofías tienen razón o estas otras. Las dos tenemos que tomarlas en cuenta. La que enfatiza la fuerza de lo social, pero también la otra que dice, pero esa fuerza social tiene individuos con voluntad propia, ¿no? Claro. Me parece que es un rasgo más de sus intentos de objetividad, ¿no? Y no de dejarse llevar ideológicamente. Yo al principio, cuando vi que se refería a esto, que yo suponía que se estaba refiriendo a la filosofía marxista, o entre ellas a la filosofía marxista, varias filosofías, no sé, bueno, lo que él llama filosofías, pensé, a ver si no ya le apareció aquí Barnard
su parte capitalista. Procapitalista. Pero no, veo que no. Se modera. Muy mesurado, ¿no? Sí, hermano. Sí, adelante, maestro. Sí, si nos ubicamos en el 38, veremos que es el apogeo de la bipolaridad, ¿verdad? Por una parte, entonces, estamos todavía sin saber el final del asunto, pero sí, no menciona el término clases sociales, que se antoja que es el que debió haber mencionado, precisamente para que no haya una inscripción tan clara y precisa de que está hablando de Marx. Pero sí, su referencia al materialismo histórico es más precisa, ¿verdad? Cuando dice que el hombre es producto de las cuestiones cósmicas y esto, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con la interpretación, doctor, pero nada más pensar que sí está en plena bipolaridad, ¿verdad? Y todavía no era clara la versión de la Segunda Internacional, sino estábamos ante la influencia de la Primera Internacional, y eso hizo que surgiera la tercera verdad, ¿verdad? Que es, digamos, salimos de la parte soviética y entramos al socialismo europeo. Ya no recuerdo cuándo se inicia el macartismo, toda la persecución. Si no ha surgido, es a punto de surgir. El ambiente es muy antisocialismo, antimarxismo, de una manera muy fuerte, ¿no? Pero eso surge reacción a Roosevelt, ¿verdad? Que Roosevelt, digamos que coqueteó un poco con las ideas socialistas, ¿verdad? El segundo Roosevelt. Sí lo veían los gringos. Pero ahí surge el macartismo, para acabar con eso de raíz. La persecución de cacería de brujas. Sí, ¿no? Todo lo que pensara un tanto liberalmente era comunista y había que correrlo del país, como corrieron a Chaplin. Sí, a Chaplin. Que no tenía que no era marxista ni mucho más. Otros tantos, ¿no? Pero era libre. Pues muy bien. Bueno, el autor del que me acordé ahorita que habla sobre cuestiones de ecología es Olivier Boiral. Ajá. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Canadiense. Bueno, se escribe Boiral, pero es Boiral. Está complicada la... Pero él habla... Bueno, ahorita ya no están Álvaro, que... Bueno, ahí está. Qué chistoso. Es que hubo un problema en la red de Cali, parece ser. Bueno. Ya se quedó firme. Bueno, entonces, Cayo, ¿sí nos escuchas? No, ya se congeló la imagen de Cayo. Se cayó. Bueno, pues cayó. Ya no terminamos el seminario. Un descenso drástico de la temperatura. Perdieron la línea. Sí, yo creo que sí. Ya tú también ya quedaste petrificado. ¿Sí desde aquí, no, Eric? Sí, creo que son los pelos. ¿El internet?